implica ser un poco más agresivos, pero no agresivos a pegarle o a insultar al paciente, sino a hacer un abordaje multidisciplinario, ¿vale? ¿A qué llamamos abordaje multidisciplinario? Bueno, anteriormente, por ejemplo, el criterio era, bueno, pues pídele una hemoglobina glucosilada al paciente y si sale muy elevada, pues entonces en tu tratamiento tú tienes que lograr que sus niveles bajen. Pues van a bajar si hace ejercicio sin necesidad de medicamento. Pero insisto, eso no ayudó en mucho. Hoy por hoy el tratamiento multidisciplinario es, sí, dale modificaciones del estilo de vida, pero agrégale terapia farmacológica desde etapas tempranas, porque cuanto más rápido tú intervengas, mucho menos complicaciones en el largo plazo vamos a desarrollar, ¿vale? Y entonces con eso vamos entonces a hablar de la obesidad. Fíjense, poco a poquito nos estamos metiendo a las enfermedades, y les estoy dando, créanme que les estoy dando las claves que necesitan tener presentes para su examen, ¿vale? Bueno, fíjense bien. La obesidad es esencialmente el resultado de que un paciente coma más de lo que puede desechar. Esa es la clave de la obesidad. En condiciones, digamos, teóricas más rígidas, lo que decimos es que la obesidad es el resultado de un incremento en la ingesta que no se depura a la misma velocidad con la que se está consumiendo. Es decir, ganas mucho dinero, pero gastas poquito dinero, pues estás ganando más de lo que gastas. Aquí es igual, comes más de lo que desechas, ¿vale? Ahora, esto tiene que ver con un requerimiento basal. A ver, pues el paciente que hace ejercicio necesita mucho más energía que el que no hace ejercicio. Por eso el ser sedentario es un factor de riesgo. Pues porque si no hace nada, pero se la pasa comiendo, pues es tener demasiado que no está utilizando y que nomás se está quedando. Y entonces el adipocito es muy interesante, fíjense, esto no sería malo en el estricto sentido, porque esto es de hecho un mecanismo de supervivencia celular. Las células en el tiempo, y esto siempre piénsenlo así, cuando nuestros ancestros andaban migrando de un lugar a otro, pues el gran problema que tenían es que, a diferencia de nosotros, ellos no tenían refri o no tenían horno y entonces no podían ni calentar ni guardar su comida. Por lo tanto, pues todos los días tenían que salir a cazar, todos los días tenían que comerse eso y todos los días tenían que acabárselo porque si no, ya no había. Pero eventualmente esa comida se les acababa y tenían que irse moviendo de lugar, ¿no? Eso es a lo que llamamos que eran, migraban, ¿vale? No se quedaban en un solo sitio. Entonces, las células, nuestro cuerpo aprendió que cuando recibía algún alimento, pues una parte sí podía utilizarla, una parte sí se la podía gastar, pero otra parte era indispensable que la guardara. Es decir, tenía que almacenarla. Y tenía que almacenarla porque a lo mejor hoy habías comido un mamut entero, pero podrían pasar 3 días sin que consiguieras un nuevo mamut u otro animal. Entonces, tus células aprendieron a ser ahorradoras, ¿vale? Y esa es la obesidad. La obesidad es un mecanismo de ahorro de energía, pero que está exagerado porque el aporte, como ya lo dije, es demasiado. Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos que tener claro es que el tratamiento de la obesidad tiene que individualizarse, pero que además ya no solo se basa en cambios en el estilo de vida. Tiene que ser mucho más incisivo porque de lo contrario no va a ocurrir nada bueno. A ver, número 1, en el tratamiento de la obesidad tenemos que individualizarlo y ajustarlo según la gravedad. Acuérdense que el índice de masa corporal se utiliza para clasificar los grados de obesidad: infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad mórbida, ¿vale? Pero también tenemos que considerar las comorbilidades. No es igual ser solo obeso que ser obeso y ser mujer, o ser obeso, ser mujer y haber tenido un infarto previo. ¿Y por qué hago referencia a ser mujer? Muy sencillo. La mujer, por pura biología, tiene más masa grasa que el hombre. Por lo tanto, el criterio que vamos a utilizar para el hombre y por la mujer no puede ser el mismo. En otras palabras, con la mujer tenemos que ser un poquito más rígidos, un poquito más estrictos al momento de diagnosticar y tratar obesidad, precisamente porque tienen más grasa corporal en el cuerpo que el hombre. ¿De acuerdo? Ahora, no solo se trata de lograr una reducción sostenida del peso,
se trata también de mantener esa reducción en el tiempo. Es decir, ahí están los pilares del tratamiento. Número 1, que bajes de peso. ¿Cuánto? Pues mínimo el 5% del peso basal. Número 2, que logres una reducción sostenida. Es decir, no solo tengo que bajar, sino me tengo que mantener bajando, ¿de acuerdo? Idealmente, pues mayor o igual al 10% para que no haya complicaciones. Y en casos ideales, en el mejor de los casos, pues tú tienes que lograr hasta el 15% o más de reducción de peso sostenida, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste hoy el tratamiento? 1, terapia cognitivo-conductual es la que recomiendan. 2, cambios de patrón nutricional. 3, ejercicio aeróbico intenso. 4, que el paciente aprenda a monitorizarse. Esto quiere decir, aprenda a pesarse y tenga un seguimiento continuo. Ojo, idealmente durante un año vamos a tener primero cada 3 meses y después primero vamos a tener los primeros 3 meses en un año. Piensen en un año, los primeros 3 meses del año van a ser mensuales y al cumplirse los 3 meses podemos ir cada trimestre hasta que se acabe el año, ¿vale? Ese es el seguimiento que hoy se recomienda. Y sí, cuando se pueda, evitar los medicamentos, aunque aquí hay una contradicción, ¿vale? ¿Cuál es la contradicción? Que hoy sabemos que el no usar medicamentos pues ya no nos da para el tratamiento. Hoy, de hecho, la recomendación es iniciar el tratamiento cuanto antes. ¿Va que va? ¿De qué depende de nueva cuenta? Pues de los factores del paciente, de la condición del paciente. ¿Va que va? Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar cuáles son los fármacos que puedes o no puedes dar para un paciente que vamos a tratar por obesidad? Bueno, mira, vámonos primero a la clave. Lo que me interesa que sepan es, hoy por hoy, los medicamentos que han demostrado mayor efectividad son los siguientes. Para que tú logres una reducción de peso alta, esto quiere decir más del 10% de peso corporal, solo tenemos 2, que es la tirzepatida y la semaglutida. Tirzepatida y semaglutida son la primera elección para el tratamiento de obesidad porque logran una reducción elevada del peso. En el segundo escalón, que hablamos de una reducción moderada, es decir, hablamos de una reducción de entre el 5 al 10%, tenemos a la fentermina y al topiramato, ¿vale? Y en el número 3, que es vamos a llamarlo una reducción más modesta, es decir, menor del 5%, pues tenemos, por ejemplo, a la naltrexona y al bupropión, tenemos a la liraglutida, tenemos a la fentermina o tenemos al orlistat. Aquí viene una clave, fíjense bien. Esto que yo les estoy diciendo está basado en las guías internacionales, en las guías americanas, pero no es lo mismo para las guías mexicanas. Y esto es importante. Eventualmente nuestras guías van a terminar diciendo lo que les acabo de decir, porque son una copia de las guías extranjeras, pero bueno, hoy por hoy no es el caso, ¿vale? A ver, quiero que sepan algo. Existen pautas de prescripción y las pautas nos dicen, no empieces con la dosis máxima, al revés, empieza con la dosis mínima y ve incrementando, primero para que el paciente la tolere, pero segundo, para que garantices un efecto. Número 2, si el paciente es alérgico a la primera elección o tiene alguna contraindicación por la primera elección, pues vete tomando alternativas. Ya les dije algunas. Número 3, si de plano el paciente no puede mejorar con los cambios al estilo de vida, sí o sí le tienes que incluir uno de estos medicamentos, ¿vale? Y si ya le incluiste medicamentos, no dejes el estilo de vida, el cambio de estilos de vida. Ya ni sé qué número es, pero la que sigue, si un solo medicamento no le ayuda, dale 2 medicamentos, ¿de acuerdo? Combínalos. Y número 3, si con el medicamento y los cambios en el estilo de vida no mejoró, este paciente, según los criterios, comorbilidad y estado de salud actual, puede ser candidato a cirugía bariátrica. ¿Va que va? Esas son las claves para la terapia de obesidad. Ahora vamos a hablar brevemente de la terapia en México, porque aunque no se aleja de lo que les acabo de decir, sí tiene sus consideraciones. Fíjense, en México la cosa cambia, porque todos estos medicamentos que yo les dije no están necesariamente recomendados por las guías mexicanas. En farmacología nosotros dividimos a los medicamentos entre aquellos que se usan y afectan al sistema nervioso central, aquellos que se usan y afectan solamente al sistema digestivo y aquellos que se usan y afectan a los dos sistemas.
Vámonos primero con los que afectan al sistema digestivo. Estamos hablando del Orlistat, ¿vale? En las guías mexicanas, ojo con esto, en las guías mexicanas, no en las guías internacionales, ¿eh? El Orlistat es la terapia de primera elección. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa. Básicamente lo que haces es inhibir a la lipasa, que te ayuda a metabolizar carbohidratos complejos y bueno, los llamamos oligosacáridos, ¿vale? O polisacáridos, que son moléculas complejas, punto. Si tú no las puedes metabolizar, no pueden entrar a tu cuerpo. Y si no entran a tu cuerpo, no puedes engordar. Esa es la clave del Orlistat, ¿vale? Efectos adversos, pues el clásico, acuérdense, te atorrea. A ver, si mi grasa no entra, la grasa que me estoy comiendo, perdón, no entra a la circulación, pero si entró a mi boca, pues de alguna forma tiene que salir, ¿no? Y esa forma, pues está allá abajito y es a través de la popo. ¿Va que va? Número 2. En las guías mexicanas, la segunda línea de tratamiento es los fármacos que afectan a los dos sistemas. Más estrictamente hablando, estaríamos hablando de los análogos de incretinas. A ver, los análogos de incretinas, acuérdate que en tu cuerpo existen dos incretinas que son importantes, el GLP-1 y el GIP. ¿Va que va? Entonces, las incretinas te van a ayudar a la secreción de insulina por el páncreas. Las incretinas lo que hacen es, en presencia de alimento, inducir la síntesis de insulina. Es algo así como adelantarse, ¿vale? Acuérdate que yo te dije al inicio que para que tú produzcas insulina, primero necesitas glucosa. Yo suelo decirles que las incretinas lo que hacen es pedirle prestado al páncreas. Le dicen, oye, préstame insulina que ya ahorita viene la glucosa, ahorita te pago. Y esa es la manera en la que funcionan. Pero se ha visto que las incretinas, por ejemplo, la liraglutida, la semaglutida, la dulaglutida, que son análogos de GLP-1, retrasan el vaciamiento gástrico. Y esto es muy importante, porque si tú retrasas el vaciamiento gástrico, o en otras palabras, duras más tiempo con el alimento en la panza, pues no te da hambre y por consecuencia no comes. Y si no comes, bajas de peso, ¿vale? Esa sería en las guías mexicanas la segunda línea de tratamiento. Ojo, en las guías internacionales es la primera línea de elección, ¿vale? Existen otros que se llaman análogos duales. Duales son porque se comportan tanto como GIP como GLP-1, ¿vale? Y ahí está la tirzepatida. Esa es la clave, ¿va que va? Y obviamente pues la tirzepatida tiene una potencia mayor en relación a los análogos de incretinas GLP-1, ¿va que va? Y pues luego ya en la tercera línea de las guías mexicanas viene primero la lorcacerina, que es un agonista serotoninérgico, los receptores de tipo 2, que pues básicamente lo que hacen es producir un estado de satisfacción, y si te sientes satisfecho no comes, y si no comes no subes de peso. Y luego tendríamos estas mezclas, naltrexona con bupropión, que es un agonista opioide junto con un es antagonista opioide junto con un antidepresivo atípico, que es de serotonina y dopamina. Luego tenemos naltrexona como bupropión, y luego tenemos fentermina con topiramato. Fentermina, acuérdate, es una anfetamina. Lo que hace, en términos bien sencillos, es producir una activación simpática. Y para que no se te olvide, las anfetaminas son como meterte un pase de coca, ¿no? Guardan, a ver, no quiero confundirlos, guardan diferencias, pero para fines prácticos es lo mismo, te activa. Y cuando tú te activas no sientes hambre. Es como pensar que estás viviendo una situación de riesgo, vas a estar alerta, pues no vas a estar pensando en comer, lo que quieres es sobrevivir. Eso es lo que hace la fentermina. Pero cuando el efecto pasa, te da hambre, y es cuando comes más, es cuando se dan los atracones, y luego es cuando suben más, ¿no? El llamado efecto rebote. Y bueno, pues el topiramato pues es un fármaco de acción central, ¿verdad? Que tiene que ver con la modulación GABAérgica. Esencialmente tiene que ver con sedación. Entonces, si tú estás sedado, vamos a decir, no sedado, pero relajadito, pues no hay, digamos, interacción neuronal que te lleve a sentir hambre, ¿no? Y esto tiene que ver más con sinapsis
que con sedación propiamente dicha. Pero vamos a dejar al topiramato para otro momento. Entonces, ¿de qué se trata hoy los pilares de tratamiento de cualquiera de estas enfermedades? Número 1, bajar las cifras, es decir, bajar de peso. Número 2, mantener esa baja. Número 3, evitar comorbilidades, es decir, evitar que te mueras o que aparezcan nuevas enfermedades. Y número 4, evitar complicaciones. Esos son los pilares de cualquiera de los pues de las patologías que vienen en su temario, ¿no? Pero aplica sobre todo para lo que tiene que ver con síndrome metabólico. ¿De acuerdo? Bien. A ver, les pregunto, hasta este punto, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes, algo que quieran comentarme? No, doctor, todo muy bien, gracias. De acuerdo. A ver, vamos entonces a hablar ahora de las dislipidemias. Ojo, insisto, me estoy yendo de lo más importante del examen hacia lo que tiene menos relevancia, pero no deja de ser importante, ¿va? A ver, dislipidemia significa alteración de lípidos en el cuerpo, ¿vale? Y ya dijimos que los lípidos se alteran, pues primero por lo que te comes, pero segundo por cómo se comporta tu cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué me interesa a mí? Que ustedes sepan qué tipo de tratamiento existe actualmente y para qué lo damos y cómo lo damos, ¿vale? A ver, número 1, el tratamiento que tú das para una dislipidemia depende del tipo de dislipidemia y entonces aquí ya viene lo incómodo. Fíjense, no es lo mismo que tú tengas alteraciones de triglicéridos a que tengas alteraciones solo del HDL. No es lo mismo. ¿Por qué? Bien fácil. Los triglicéridos son la forma de almacén energético más importante en el organismo. Eso es lo que son. Pero por su parte, el HDL es el mecanismo de transporte que te saca el colesterol o los lípidos de la sangre y se los lleva al hígado. Entonces, pues las consecuencias de que se altere uno o se altere el otro no van a ser las mismas. Si solo se alteran los niveles de triglicéridos, pues básicamente lo que se está alterando es los niveles de reserva energética en mi organismo. Pero si solo se alteran los niveles de HDL, pues lo que se está alterando es el mecanismo de transporte que me ayuda a depurar al colesterol o a los lípidos de mi sangre. Entonces, número 1, el tratamiento depende de qué tipo de dislipidemia tienes. Acuérdate que existen dos tipos de dislipidemia: dislipidemia primaria y dislipidemia secundaria. Y es muy fácil. Las primarias son genéticas, son por culpa de tus genes, punto. Por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar, hipertrigliceridemia familiar o déficit de HDL. Esas son primarias o genéticas. Y las secundarias, pues el nombre te dice, son consecuencia de algo, secundarias a algo. Por ejemplo, secundarias a obesidad, secundarias a toxicomanías, es decir, alcoholismo y tabaco, secundarias a sedentarismo, secundarias a otras enfermedades como lo puede ser diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal, ¿vale? Entonces depende. Ahora, esto es la clasificación según su origen, si es genético o adquirido. Pero también existe una clasificación más puntual que tiene que ver con los parámetros que se alteran, es decir, colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL o VLDL, ¿vale? Kilomicrones también está. Se llama clasificación de Fredrickson. No me da tiempo de detenerme. Yo lo que les pido es, busquen la clasificación de Fredrickson y ahí les dice, tipo 1 se altera este y este parámetro, tipo 2 este y este parámetro, pero se divide en 2A y 2B, pues este y este. Y tipo 3, este y este. Entonces, con base a eso, yo me voy a lo que me importa, ¿vale? Ustedes me van a ayudar a revisar clasificación de Fredrickson, que no, a ver, nada más es una tabla, ¿vale? No es un compendio ni nada de eso. Cuando yo les digo que me voy a lo que me importa es retomar el ejemplo que les dije originalmente. Si a mi celular se le rompe la pantalla, pues entonces el tratamiento es cambiarle la pantalla. Bueno, pues si en mi cuerpo lo que se alteró son los triglicéridos, el tratamiento es modificar los niveles de triglicéridos. Aquí lo importante es saber qué medicamento me va a servir para cada parámetro. Por ejemplo, fíjense, vamos a empezar con los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, ¿no? Que son pues las estatinas.
Y entonces ahí tenemos atorvastatina, rosuvastatina y todas las estatinas, acuérdense de ellas, ¿no? Les mencioné dos que son hoy por hoy de las más recomendadas, rosuvastatina y atorvastatina, ¿no? Y son estatinas de alta intensidad. A ver, fíjense bien, ¿por qué son hoy de las más recomendadas? Si ustedes se acuerdan, yo les dije hace un momento que anteriormente las guías nos decían, pues vete despacito, primero cámbiale el estilo de vida y luego platica con él y si no entiende, entonces ya dale medicamentos. Pero hoy sabemos que eso ya no sirve. Hoy lo que nos dicen es, sí cámbiale el estilo de vida, sí platica con ellos, pero sobres al tratamiento, ¿va? Empiézale. Ok, bueno, pero no solo le des tratamiento, dale un tratamiento que sea fuerte, que sea potente. Y estas estatinas, rosuvastatina y atorvastatina, pueden funcionar como estatinas de alta potencia o de alta intensidad. Recuerden que las estatinas se clasifican de baja, moderada o mediana y alta intensidad según las cifras de lípidos que logren modificar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? Pues ya lo dije, inhiben al hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, lo cual te lleva a una disminución en la síntesis hepática de colesterol, lo cual te lleva a reducción de la expresión de receptores de LDL. Reducción o incremento, porque el LDL es el que te ayuda a devolver lípidos del hígado a la sangre. Entonces tú incrementas receptores y por lo tanto pues tienes más efecto del LDL, ¿vale? A ver, vamos a ver. Específicamente, vámonos a las claves. ¿Dónde te sirven las estatinas? Ah, pues fácil. Cuando hay elevación del LDL, ahí. O cuando tienes dislipidemias mixtas, o cuando incluso tienes elevado riesgo cardiovascular, es decir, paciente gordito, hipertenso, diabético y no se cuida. En esos pacientes puedes darle estatinas, ¿vale? ¿Qué efectos adversos son importantes en el uso de estatinas? Pues, por ejemplo, que te pueden dar elevación de las transaminasas hepáticas o, por ejemplo, aunque es muy rara, te puede dar miopatía, ¿vale? Alteraciones musculares, mialgias, por ejemplo. ¿Va que va? Tenemos otro medicamento que se llama ezetimiba, ¿vale? La ezetimiba es un inhibidor de la absorción de colesterol, tal cual. Inhibidor de la absorción intestinal de colesterol. Entonces lo que la ezetimiba hace es bloquear un elemento que se llama NPC1, L1 en el intestino. Y el bloqueo de este elemento reduce la absorción de colesterol y por consecuencia, pues bajas los niveles de colesterol. ¿Dónde te va a ayudar la ezetimiba? Bueno, pues la ezetimiba te va a ayudar cuando el LDL no logre bajar, aunque estés dándole estatinas, o incluso cuando los pacientes sean, por ejemplo, tengan alguna contraindicación para tomar estatinas. Entonces, digamos que hoy por hoy las guías internacionales nos recomiendan a la ezetimiba en segundo lugar después de las estatinas. Las guías mexicanas te dicen que la terapia de elección es la estatina, ¿no? Y que esa la puedes combinar con cualquiera de las demás. Luego vámonos a la 3, fenofibrato, que son los fibratos, ¿no? Hablo de fenofibrato, pero besafibrato puede ser otro ejemplo, aunque hoy por hoy pues el fenofibrato tiene una potencia más significativa. A ver, es un agonista para alfa. Lo que hace este agonista del receptor para alfa es incrementar la beta oxidación de los ácidos grasos, es decir, incrementar la descomposición de las grasas y por consecuencia reducir la producción de colesterol de muy baja densidad, ¿vale? Que es el VLDL. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues que vas a bajar tus cifras de colesterol. ¿Dónde puedes utilizar al fenofibrato y al besafibrato? Pues, por ejemplo, cuando tienes hipertrigliceridemia o cuando tienes bajos niveles de HDL. Ahí el fenofibrato es muy efectivo. Efectos adversos, pues otra vez, elevación de las transaminasas hepáticas, y podemos hablar incluso de algo que es la dispepsia, ¿no? Dispepsia es como esta sensación de estar eructando porque como que se te regresa la comida, ¿no? Que es incómoda, así como un malestar aquí entre el esófago y el estómago, ¿no? Bastante incómodo. ¿Va que va? ¿Puedes repetir ese efecto adverso? Sí, dispepsia. Y puede también, perdón, repetir lo de en hipertrigliceridemia y bajo HDL, dijo. Sí, HDL bajo. Gracias. Perdónenme que vaya tan rápido, es que estoy tratando de que abarquemos lo más que se pueda. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, doc. Vale. A ver, existen otros medicamentos con mucho gusto. Yo tengo, a ver, de todo esto que le estoy diciendo, yo tengo clases, pues la gente que tomó clase conmigo, nunca les mando mis clases, pero voy a tratar de elaborarles algo que les sirva como guía de todos o de la mayoría de enfermedades, ¿vale? Y se las mando a todos los grupos para que todos tengan acceso a lo mismo. No, no se los mando ahora porque ni siquiera lo he hecho, pero déjenme hacerlo y se los mando, ¿vale? Hay más medicamentos hoy actualmente recomendados para el manejo de las dislipidemias, por ejemplo, pues, anticuerpos monoclonales o el EPA o por ejemplo, el inclisiran o la misma niacina. Anteriormente en las guías mexicanas todavía está el omega 3. O sea, hay un montón de cosas, pero enfóquense en lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? Esos tres, está la colestiramina también, que esas ya hoy por hoy no aparecen recomendadas en guías internacionales, pero sí en la guía mexicana. Y bueno, vámonos por ese lado, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? No, doc, me parece que hasta aquí todo muy bien. Ok, gracias, Ángel. A ver, vamos a hacer algo. Regálenme 5 minutos, es más, regálenme 8 minutos y le seguimos a las 7:10 para que me den chance de tomar un descanso porque ya me cansé de hablar y también para que rellenemos vasito, tomemos cafecito, prepárense una botanita y en 8 minutos, 7:10 en punto, empezamos con diabetes y hasta donde lleguemos. Vamos a tratar de por lo menos llegar hasta infarto o insuficiencia cardíaca, ¿va? 7:10 empiezo otra vez. Pero este no es con desarmador, Lalo, es con con el punto que tenía el rico. Con mira. Mira.
No se puede porque es un botoncito. Es el que se presiona para que se quede la. No se puede más. Necesito un botoncito para que se presiona, que es el que saca la chapa. Estaba un YouTube, diciendo como un Sí se puede, pero sí sé cómo funciona. Es un botoncito que se presiona y saca la chapa. No, pero te está diciendo cómo quitarlo. A ver si puede. Lo voy a agarrar, a ver si se me pasa. Mira, eso te lo Ah, sí, pero no funciona. No estaba las tijeras. ¿La qué? Las tijeras. Ese no es por clavo. Es pegamento. No, y la que te gusta que tengo, a ver, fíjate de otra manera. Esa manera. ¿Qué son las tijeras? ¿Qué son las tijeras? Casi no. A ver. Mira. Ah, ya sí, sí, sí. Ese es el botón que te digo que no lo tiene porque tiene seguro. No sé qué. Delgadito. Ah, de los que usas tú para tu computadora. ¿Dónde están las tijeras? No Solo sé. ven eso. Ay, las ha de tener. ¿Yo? Atrás de la de aquí, ¿no? Amor, pásame tu celular para la luz. No, no, no. Es que el espiral no deja que entre el espacio. Ya lo intenté. ¿Tú quieres tijeras? Pues, ¿No son las tijeras negras? me dijo que era eso. Sí, ya me las habías regalado. Con la tercera vez que aclaramos eso. A ver, ponle en esa. Métela, no necesitas cortarlo, quítale el libre. No necesitas cortar ese, este ya está cortado.
mira, no es Una vez más grande. es que este es este, Una aguja más grande, pero gruesa. puede ser que sí, una. ¿Tú tienes aguja de esas largas? ¿Grandes? Ahí están bien. Es la única chava que puede hacer. Bueno, ¿ya me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? sí, Órale, vale. Vamos a Sí, empezar doctor. entonces con diabetes, ¿va? A ver, acuérdense que diabetes es un estado bueno, es un estado que se caracteriza primero porque hay hiperglucemia, ¿vale? Y entonces, esa hiperglucemia te lleva a que tu cuerpo manifieste polidipsia, polifagia y poliuria, es decir, te da mucha sed por el estado de hiperosmolaridad que tienes, te da mucha sed. Y entonces tomas mucha agua y entonces eso te lleva a tener mucha pipí, ¿no? Y tienes mucha necesidad de ir al baño y además te la pasas comiendo, ¿vale? Ok, fíjense bien. La diabetes es un estado que por sí mismo va a condicionar y va a ser consecuencia de resistencia a la insulina y pues oxidación y demás, ¿no? La diabetes es un peligro para que lo entiendan porque pues si en tu sangre tienes mucha glucosa, la sangre se vuelve espesa, no circula bien, los órganos no se oxigenan y pues te mueres, ¿vale? En el largo plazo, así de sencillo. Entonces, las guías de este año nos dicen que la decisión del tratamiento tiene que basarse ya no solo en si tienes o no la glucosa elevada y qué tan elevada la tienes, no. Hoy tienes que considerar 3 pilares fundamentales. Número 1, si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. Número 2, si el paciente tiene o no enfermedad renal. Y número 3, si el paciente tiene o no enfermedad cardiovascular. O sea, básicamente, tú tienes que iniciar el tratamiento de acuerdo a las comorbilidades. Si el corazón está mal, si el riñón está mal, ahí tienes que cambiar el abordaje. ¿Va que va? Vamos a empezar primero con la terapia no insulínica. Esto quiere decir que puede ser tomada. ¿Va que va? A ver, fíjense. Anteriormente suponíamos o decíamos que la terapia de base pues es la metformina. Y la metformina sigue siendo importante, pero tiene condiciones. Ojo, si tú tienes un paciente que no tiene nada más que diabetes, ahí sí, primera elección es metformina. Pero acuérdense, hoy por hoy tienes que priorizar riñón y corazón y además, si tienes sobrepeso, tienes que priorizar esa pérdida de peso. Entonces, la metformina, cuando existe alguna alteración de este tipo, ya no es terapia de primera elección. ¿Cómo actúa la metformina? Pues ya les había dicho, disminuye la gluconeogénesis hepática y pues al final de cuentas va a modificar las cifras glucémicas, ¿vale? A ver, además, la metformina, ustedes ya lo saben, es una biguanida, es un sensibilizador a la insulina, porque se ha visto además que incrementa los receptores de insulina, ¿verdad? Y la metformina, pues, va a tener a alguien muy parecido que se llaman tiazolinedionas, ¿vale? Por ejemplo, la pioglitazona, la rosiglitazona, esas son tiazolinedionas. Y también son elementos que incrementan los receptores de insulina, pero pues la diferencia es que, por ejemplo, pueden producir más riesgo de edema o de insuficiencia cardíaca. Acuérdense de eso, es muy importante. Y entonces, fíjate, ¿dónde sí te pueden servir las tiazolinedionas? Pues en pacientes que tengan, por ejemplo, hígado graso, ¿no? El hígado graso es la esteatosis hepática. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ahí no le vayas a dar
este tipo de sensibilizadores de insulina. Los que llevaron clase conmigo se acuerdan que cuando llevamos esta clase yo les decía que para todos los tratamientos de diabetes hay una mnemotecnia, ¿no? Y la mnemotecnia se llama Siri con doble S, como el asistente de iPhone, ¿no? En el primer lugar teníamos a los secretagogos y ahí tenemos a las sulfonilureas y a las meglitinidas. En el segundo lugar tenemos a los sensibilizadores de la insulina que acabo de mencionar, biguanide y tiazolinedionas. En el tercer lugar tenemos a los análogos de incretina, que son los agonistas GLP-1 y también tenemos a los inhibidores del DPP-4, ¿vale? Ya vimos algunos agonistas del GLP-1, incluso vimos a los agonistas duales. Y luego en la R tenemos a los agentes que retrasan la absorción de glucosa, como puede ser la carbosa y el miglitol, ¿verdad? O los inhibidores del transportador de sodio glucosa de tipo 2. Estamos hablando entonces de los inhibidores de la alfa-glucosidasa y a los inhibidores del transportador de sodio glucosa de tipo 2. Y en el último lugar, pues a las insulinas. Esta es una mnemotecnia solo para que la recuerden, pero no es que en ese orden tú tienes que dar a los medicamentos, no vayan a pensar eso. Por eso no seguí un orden específico ahorita y empecé por los sensibilizadores de la insulina. Pero vámonos a los secretagogos. Pues ahí tenemos a las sulfonilureas y tenemos también, ya lo dije, a las meglitinidas. La diferencia de las sulfonilureas, sobre todo me interesa que se acuerden que tienen contra los análogos de incretina. Yo les decía, los análogos de incretina ejercen su efecto en presencia de glucosa, pero las sulfonilureas no. Las sulfonilureas no necesitan glucosa para tener un efecto. Lo que hacen es bloquear al canal de potasio sensible a voltaje. No es cierto, canal de potasio dependiente de ATP. Y obviamente, pues, cuando lo bloquean, despolarizas a la célula beta, se abre el canal de calcio dependiente de voltaje y pues, eso lleva a la liberación de insulina, ¿no? Lo mismo, algo muy parecido hacen los análogos de incretina. La diferencia es que no requieren glucosa, los secretagogos, y los análogos sí requieren glucosa, ¿vale? Entonces, las sulfonilureas tienen una alta eficacia para elevar las cifras de insulina, pero ahí está el peligro, que tienen hipoglucemia y se ha visto en el largo plazo que incrementan el peso. Y empezamos hablando de síndrome metabólico. O sea, si tú incrementas el peso, pero además ya tienes diabetes, pues ya nada más te falta agregar un criterio para que tengas síndrome metabólico. Por eso, ya las guías de la ADA de este año nos dicen, ya no le des como primera línea ni sulfonilureas, ni sulfonilureas ni meglitinidas, ¿vale? Entonces las meglitinidas hacen algo parecido, bloquean al canal de potasio sensible a ATP y despolarizan. Lo mismo, la diferencia es que tienen una acción más corta, ¿vale? Y pues además, pues tienen también una potencia menor. Ahora, aquí hay algo importante. Las meglitinidas en pacientes que tienen ayunos prolongados o que tienen comidas muy irregulares, a lo mejor esta gente que hace una comida al día o 2 comidas al día, con ellos sí puede ser útil para evitar que hagan picos agresivos de glucosa y que el efecto dure poco tiempo. Entonces, ahí es una consideración de prescripción que pueden recordar, ¿vale? ¿Quiénes son meglitinidas? Pues repaglinida, nateglinida, esas son meglitinidas. Luego vámonos a los agonistas GLP-1, que ya hablamos de ellos. Ya les dije, semaglutida, liraglutida, dulaglutida, lo que hacen es, en presencia de glucosa, bloquean el canal de potasio sensible a ATP, producen despolarización de la célula beta, activan el canal de calcio dependiente de voltaje, ingresa calcio y liberan insulina. Algo importante es que disminuyen el glucagón y disminuyen el apetito, ¿vale? Ya les hablé también de la tirzepatida. La tirzepatida es un agonista dual. Ustedes conocen estos medicamentos, nada más que los conocen por su nombre comercial, ¿no? Por ejemplo, Ozempic. Seguro han escuchado del Ozempic, ¿no? Pues ahí está, la tirzepatida, porque ahora es tan famosa, todo el mundo la quiere, ¿no? Bueno, hay otro que es el Wegovy, ¿vale? Ahora, vámonos a los inhibidores de la DPP-4. Inhibidores de la DPP-4 son, por ejemplo, sitagliptina o linagliptina.
Esos tienen un efecto mucho más moderado en comparación con liraglutida, dulaglutida. O sea, sí tienen efecto, pero son más bajitos. Acuérdate que la DPP4 lo que hace es detener a la función de las incretinas. Entonces, cuando tú inhibes a la DPP4, permites la función de las incretinas y por consecuencia la liberación de insulina. Otra clave, los análogos de incretinas no son hipoglucemiantes, los secretagogos sí son. Ahora, de los inhibidores de la DPP4, ¿qué me interesa? Acuérdense, hay un inhibidor de la DPP4 que se llama sasagliptina, ¿vale? La sasagliptina está contraindicada en pacientes con alteraciones cardíacas porque induce riesgo de falla cardíaca, ¿no? Entonces, cuidado. ¿Va que va? Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles son los agentes de elección en el tratamiento de diabetes? Cuando hablamos de terapia no insulínica, pues aquella que evite daño renal, evite daño cardíaco, evite daño vascular y que evite el incremento de peso. Y que no solo los evite, sino que promueva una mejoría. Pues hoy por hoy los que tienen esa característica o que son mucho mejores son, por ejemplo, los agonistas duales o en todo caso los análogos de incretina, ¿vale? Ya les había dicho los agentes que retrasan la absorción de glucosa, la carbosa o el militol, sirven, pero el problema es que tienen más efectos gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea. Entonces, podemos darlo en pacientes que no sean tan sensibles de la pancita. Tenemos también los inhibidores de los transportadores de sodio y glucosa de tipo 2 a nivel renal, por ejemplo, canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina. Son buenos, el problema es que promueven glucosuria. Entonces, pues, problema y no. Su mecanismo tiene que ver con la glucosuria, ¿no? Entonces pierdes glucosa, pero obviamente, pues esto te lleva a garantizar la protección, pues, de la integridad renal. Sin embargo, pues también van a depender del consumo de glucosa. O sea, si tú reduces el consumo de glucosa, el efecto que van a tener es mínimo. Pero pues tú lo que tienes que hacer es reducir el consumo de glucosa. Entonces, pues en comparación con otros, vamos a tener mejores medicamentos, ¿vale? Recuerden, hoy por hoy el tratamiento ya no nada más es bajar la glucosa, es mantener esa glucosa baja, evitar que el paciente se complique y evitar que el paciente tenga otro tipo de afecciones, ¿vale? Y entonces vámonos a la terapia insulínica. ¿Cuál es la terapia insulínica? Pues la inyectable. Ahora, aquí, ojo, porque cuando hablamos de terapia insulínica, pues nada más pensamos en insulina, pero cuando hablamos de terapia inyectable, ahí es donde ya entran también los análogos de incretina duales, ¿no? Que son, ya les dije, la tirzepatida, ¿no? Hoy por hoy son los más importantes. De hecho, acaba de liberarse la patente. Acaba de liberarse, es literal, la semana pasada. Y entonces estos medicamentos ya existen en genéricos, en la India ya se empezaron a comercializar. Aquí el tema es que pues la pauta de prescripción que se liberó es solamente en el manejo de obesidad. Pero bueno, ya la experiencia clínica nos deja ver que también se puede usar para diabetes, entonces lo puedes incluir, ¿vale? ¿Qué es importante del ADA 2026? Pues que se prefiere el uso de análogos de incretinas antes de iniciar con insulina. ¿Por qué? Porque la insulina tiene riesgo de hipoglucemia. Los análogos de incretina no solo no tienen riesgo, sino que además mejoran la pérdida de peso. ¿Va que va? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué insulinas hay? Ya se las saben. Acuérdense ustedes las van a estudiar. Rápida, ultra rápida, de acción intermedia, de acción prolongada, y algunos pues somos ávidos de enunciar también a las que llamamos de acción ultralenta, ¿no? Como la de Glubec. Entonces, ¿qué es lo mejor? Prevenir complicaciones, prevenir daños agregados a los pacientes. ¿Para qué va? ¿Dudas de la terapia para diabetes, muchachos? ¿Alguna inquietud que tengan? No, doc. Bueno, vámonos entonces a la hipertensión arterial. A ver, de hipertensión arterial, ¿qué tenemos que saber?
también, ya no solo son cifras, es reducir las cifras, mantener la reducción, evitar comorbilidades, evitar complicaciones. O sea, básicamente garantizar que no se te muere el paciente. Eso es lo importante. ¿Cómo vas a dar hoy la terapia para el manejo de la hipertensión? Pues igual, depende de las comorbilidades, depende de las interacciones, depende de todo. O sea, es que es muy repetitivo. Aquí es lo importante, aquí apréndanselo. Número 1, tiazidas. Número 2, calcioantagonistas. Número 3, yecas. Y número 4, aras. O arados, ¿vale? Aquí nada más vamos a entender una cosa, fíjense bien. Tú puedes combinar estos medicamentos toda vez que no compartan un efecto farmacológico similar. O sea, tú sí puedes dar un diurético y un ARA2, por ejemplo, pero no puedes dar un ARA2 y un YECA. ¿Por qué? Porque estás potenciando un efecto que te lleva a un mayor riesgo. Ahora, ¿cómo le hago para saber si debo o no debo combinar los medicamentos? Pues muy fácil. A partir de la JNS8 ya no se hace una clasificación de los estadios de hipertensión arterial y vámonos rápido. Más de 140 de sistólica y más de 90 de diastólica, eso es hipertensión. Entonces, si tu hipertensión es de 142/92, es decir, estás muy cerca del límite alto, pues ahí puedes empezar con un solo medicamento. Pero si tienes más de 20 de sistólica y más de 10 de diastólica, ahí puedes empezar terapia combinada, ¿vale? Ahí estamos claros. Ahora, me voy a regresar a lo que les dije. Terapia de elección, les dije que empezábamos con diuréticos tiacídicos. Ustedes ya saben que los diuréticos tiacídicos pues actúan en el túbulo contorneado distal, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Y entonces vamos a ver. ¿Cómo le hacen? Pues inhiben al transportador de sodio y potasio. No es cierto. De sodio y cloro, discúlpenme. De sodio y cloro. Entonces, aquí lo importante es entender. Básicamente la función del diurético es provocar pérdida sanguínea. Y yo siempre les digo, acuérdense de la ecuación. Tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. En palabras sencillas, el empuje de la sangre depende de la cantidad de volumen o la cantidad de sangre y la oposición que encuentre la sangre para su caminito. ¿Va? Entonces, eso es la tensión arterial. Y entonces yo tengo que entender dónde van a actuar los diuréticos. Pónganme mucha atención porque esto es la clave de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y de hasta de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, no solo de infarto... algunos medicamentos. A ver, vamos a entender. Si tú provocas pérdida de volumen, le vas a quitar fuerza a la sangre. Por consecuencia, vas a reducir la presión arterial. Pero a ver, las tiazidas, ya lo dijimos, inhiben al transportador de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal. Y entonces, cuando se bloquea la reabsorción de sodio, se incrementa la excreción de agua, de sodio y de potasio, y se reduce el volumen plasmático, lo cual nos lleva a reducir el gasto. Ojo, por eso es que se vuelven terapia de primera línea. ¿Por qué? Porque reducen el edema. Ojo, reducen el edema. En un paciente con insuficiencia, el edema es la acumulación de agua. En un paciente con acumulación de agua en el corazón, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca, pues puedes darle diuréticos. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el diurético ideal? Vamos a quedarnos con esa idea. ¿Qué efectos adversos tienen los diuréticos tiacídicos? Pues bueno, te pueden dar hipocalemia, te pueden dar hiperuricemia, pero también te dan o te pueden dar hipercalcemia. En palabras llanas, te dan desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, ese es un efecto adverso, ¿vale? Importante. Ahora, vámonos a la segunda línea. Yo les dije, en primera línea, diuréticos tiacídicos. En segunda línea, calcioantagonistas dihidropiridínicos. ¿Quiénes son los calcioantagonistas o antagonistas de los canales de calcio dihidropiridínicos? Pues, por ejemplo, el amlodipino o el nifedipino, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Bloquean al canal de calcio de tipo L que se encuentra en el músculo liso vascular para evitar contracción de los vasos. Pues, por lo tanto, se evita la contracción del músculo liso y se reduce
la resistencia vascular periférica. Acuérdate, la resistencia vascular es la fuerza de oposición. Entonces, si la oposición no es tan grande, pues el empuje puede no ser tan grande y por consecuencia no se eleva la tensión arterial, ¿vale? A ver, bajo este mismo principio, pues tú puedes usar calcioantagonistas en pacientes con angina de pecho. Entre comillas, la angina de pecho es el preinfarto, ¿vale? Por eso les dije, si ustedes entienden bien hipertensión, prácticamente ya dominan todo lo demás porque es muy sencilla. ¿Y por qué la puedes usar? Pues porque es un agente que promueve la vasodilatación periférica, o en todo caso se le llama un efecto vasoespástico. Es decir, que el vaso no se contrae, si no se dilata, por lo menos permanece estable, no se contrae, ¿vale? Ahora, ¿qué efectos adversos puede producirte? Pues edema maleolar por redistribución del volumen, ¿vale? Como el vaso ya no se contrae, no puede regresar para poder ser bombeado por el corazón y entonces si estás parado se te va a los pies, edema, ¿vale? ¿Qué más? Cefalea también te puede dar. ¿Qué más? Pues taquicardia refleja, porque si se te baja la presión, se incrementa el gasto cardíaco, ¿vale? Ahora, ¿qué interacciones sabemos que tienen los calcioantagonistas? Pues tienen interacciones con un citocromo que es el CYP3A4 y eso es importante porque metaboliza algunos fármacos. Por ejemplo, el ketoconazol, ¿vale? Y pues por consecuencia pueden incrementar los niveles plasmáticos y por consecuencia producir intoxicaciones. ¿Va que va? Ahora, en tercer lugar les dije que tenemos YECA y en cuarto a los ARA2. Vámonos con los YECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ustedes ya los conocen, enalapril, captopril, ¿no? Lisinopril, todos esos. ¿Qué hacen? Pues bloquean a la enzima convertidora de angiotensina y eso produce que se reduzca la degradación de bradicinina y por consecuencia se disminuye la resistencia vascular periférica y la secreción de aldosterona. Y entonces la traducción es, se reduce la fuerza de oposición y por consecuencia pues no necesitas empujar tan duro, ¿vale? ¿Dónde puedes darla? Pues la puedes dar en hipertensión, pero también la puedes dar en insuficiencia cardíaca. ¡Ojo! Los YECA en insuficiencia cardíaca reducen algo que se llama remodelación ventricular. A ver, vamos a entender. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hablarles de esta otra enfermedad. La remodelación es un fenómeno en donde las paredes del corazón se vuelven grandes. Acuérdate que el corazón tiene músculo, está hecho de músculo, ¿no? Cuando tú usas mucho un músculo, pues ese músculo se hipertrofia, como si fueras al gimnasio. Y eso es bueno si se trata del músculo esquelético, pero si se trata del músculo cardíaco no es bueno, por una razón bien sencillita. Cuando tú engrosas el músculo cardíaco, la sangre ya no cabe. Y si no cabe, ¿cómo la bombeas? Y entonces se produce insuficiencia cardíaca. Por eso los YECA también se indican en insuficiencia cardíaca, porque protegen al corazón de este remodelado. Los YECA incluso lo puedes utilizar en pacientes con nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque ofrecen protección renal debido a que al inducir disminución de la resistencia vascular periférica, reducen la presión intraglomerular. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues se protege al riñón, ¿vale? ¿Qué efectos adversos tienen los YECA? Pues el que casi siempre todo el mundo pregunta es la tos, ¿vale? Acuérdate que hay una mnemotecnia para los efectos adversos de los YECA, que es captopril. Por cierto, captopril es un YECA. Está en inglés, ¿no? C es de cough, A es de angioedema, la P es de potassium excess, la T es de taste changes, se produce algo que se llama disgeusia, es decir, que las cosas saben como a metal. La O es de orthostatic, hipotensión ortostática, luego la P es de proteinuria, la R es de renal failure o de rash cutáneo, la I es de produce inhibición del efecto de la indometacina, que es un AINE, y la L es de low platelets y de liver failure, o sea, trombocitopenia y falla hepática, ¿vale? Esos serían los efectos adversos. Y bueno, interacciones, pues por ejemplo, no la den con un ARA2.
vamos a los árados, ¿vale? Los árados ya los conocen, son los que hartan, los sartán, candesartán, valsartán, telmisartán. ¿Cómo actúan? Pues bloquean al receptor de angiotensina de tipo 2 que se llama AT1 y pues la consecuencia es que no haya vasoconstricción, por lo tanto no se libera aldosterona, por lo tanto se reduce la resistencia vascular periférica, ¿vale? Y entonces, a ver, vamos a ver, ¿dónde puedo yo dar árados? Pues en pacientes que no toleren los YECA, pero también los puedo dar en insuficiencia cardíaca, pero también los puedo dar en nefropatía diabética y también lo puedo dar, pues si quiero tratar a un paciente hipertenso, ¿no? Entonces, a ver, para que no se compliquen, los efectos adversos de los árados son muy parecidos a los efectos adversos de los YECA, o sea, desequilibrio hidroelectrolítico, ¿vale? Pero aquí algo importante, los árados no producen tos. Entonces, la razón del por qué los YECA producen tos tiene que ver con la modificación de la síntesis de bradicininas. Como los árados no modifican directamente la síntesis de bradicininas, pues estos no producen tos, entonces suelen ser mejor tolerados por los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las líneas terapéuticas para tratar a un paciente hipertenso. Recuerda, estamos hablando de una hipertensión primaria, ¿vale? O esencial o idiopática. ¿Cómo es el tratamiento y cómo es el seguimiento? Pues bien fácil, acuérdate, empiezas dosis baja, no empiezas con combinaciones salvo que no se controle, tienes que ir haciendo ajustes cada mes o cada 2 meses, cada mes y medio, puedes ir revisando al paciente, tienes que evaluar cómo se adhiere el paciente, es decir, si se toma el medicamento, si no se toma el medicamento, si come bien, si no come bien, ¿vale? Y acuérdense, no es bajar la presión, es bajar comorbilidades, bajar complicaciones, básicamente es bajar el riesgo cardiovascular. Ahora, ¿es lo único que me interesa de hipertensión? No. Podemos hablar también de otras estrategias, sobre todo las que tienen que ver con la terapia no invasiva o la terapia no farmacológica. Es muy importante que aprendan las guías hablan de concientizar. Yo les diría la palabra en español ideal no es tanto, sí es concientizar, pero sobre todo responsabilizar. O sea, el paciente tiene que aprender por qué debe de conocer sus cifras tensionales, por qué debe de estar tomando el medicamento, cómo tomarse la presión arterial para poder dar un seguimiento adecuado, ¿vale? Y la idea es que ustedes puedan adoptar diferentes estrategias para garantizar la salud de los pacientes. Ahora, vamos a hablar, en el temario viene como síndrome coronario agudo, básicamente estamos haciendo referencia al infarto, ¿vale? Y entonces a mí me interesa mucho que ustedes sepan que el infarto es la consecuencia de que se tapen las arterias del corazón, punto. Las arterias que irrigan al corazón son las arterias coronarias, no son la aorta, ¿vale? Aguas ahí, ni son la cava, ni que además es vena, ni son la pulmonar, no, son las coronarias. Entonces, ¿por qué diablos se pueden tapar las arterias coronarias? Pues porque tienes dislipidemias y además tienes obesidad. Y acuérdate que eso es básicamente que se acumule el colesterol, o sea, se forman placas de ateroma y pues por consecuencia las primeras arterias en taparse son las arterias chiquitas, llámese riñón, corazón y ojos. ¿Va que va? Y entonces, ojo, antes de un infarto ocurre un fenómeno que se llama angina de pecho. La angina de pecho es la obstrucción parcial, el infarto es la obstrucción total. ¿Qué es más grave? Pues el infarto. ¿Va que va? Pero obviamente el tratamiento no va a ser el mismo. A ver, el tratamiento que tú das para el paciente con síndrome coronario agudo, primero es para que no se muera, eso es lo más importante. Tú no quieres que se muera, aquí ya se cumple el riesgo cardiovascular, ¿no? Si tiene un infarto es porque ya está en riesgo, ya aquí ocurrió. Lo que pudiste haber evitado no lo evitaste, ahora lo que sigue es la muerte, no hay otra. Entonces primero tienes que evitar que se muera. Luego tienes que aliviarle los síntomas y a partir de ahí tienes que evitar que se complique, evitar que recaiga y evitar que siga en el mismo estilo de vida, ¿vale? Y entonces aquí es donde aparece la famosa mona. A ver, voy a abreviarlo así. ¿Por qué le das mona? Porque es morfina, o sea, es manejo del dolor. Yo les diría cambien eso de morfina porque ya no es lo único que hay para dar, ¿no? Entonces, la M es más bien de manejo del dolor, la O es de oxígeno. Aquí la clave es el corazón no puede dejar de recibir oxígeno y eso es lo que pasa en un infarto.
Al final de cuentas, cuando el corazón deja de recibir oxígeno, el corazón es muy inteligente y el corazón lo que piensa es, ah, caray, si yo no estoy recibiendo oxígeno es porque yo no estoy trabajando, entonces tengo que trabajar más rápido y entonces el corazón se empieza a acelerar. Aquí viene el problema, aunque el corazón lata más rápido, pues las arterias están tapadas, entonces nunca va a recibir oxígeno y vuelve a pasar lo mismo, se acelera y se acelera y se acelera, pero esto es como utilizar un carro sin gasolina, pues eventualmente se apaga, ¿no? Y es a lo que llamamos un paro cardíaco. O sea, el corazón puede detenerse porque está trabajando a marchas forzadas sin tener energía, en este caso sin tener oxígeno. Entonces, pues por eso damos oxígeno. N es de nitratos, no es de nitroglicerina. ¿Por qué de nitratos? Pues porque los nitratos te ayudan a vasodilatar y tú lo que quieres es abrir una arteria que no permite el paso de sangre. Y por último tenemos la A, ¿no? La A es por antiagregantes plaquetarios. Muchos dicen es por aspirina, yo les diría no, porque no es el único antiagregante. Pero, entonces, ¿por qué se hablaba de aspirina? Pues porque es el más barato y es el que está en la canasta del sector salud, ¿vale? Pero si tengo yo la posibilidad de pagar algo un poquito mejor, pues mejor lo asumo, ¿no? A ver, entonces, ¿cuáles son los antiagregantes plaquetarios? Pues, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que ustedes ya lo saben, es un AINE, inhibidor del tromboxano A2, por consecuencia, evita la vasoconstricción. ¿Qué otro antiagregante tenemos? Los inhibidores del receptor P2Y12. Y entonces lo que hacemos con ellos es también favorecer la vasodilatación. Por ejemplo, podemos usar el clopidogrel, sí se llama, es que les iba a decir prazosina, ¿no? Es el prasugrel y tenemos también el ticagrelor. Esos son inhibidores del P2Y12. Al promover la vasodilatación, finalmente lo que estás evitando es la agregación plaquetaria, ¿vale? O sea, que la plaqueta se junte y se forme un trombo. Y ya en mejores casos, pues puedes utilizar inhibidores se llama de la glucoproteína 2B3A, ¿no? Básicamente son agentes que actúan directamente en la agregación plaquetaria. La glucoproteína 2B3A es como el bracito de la plaqueta, que sirve para que las plaquetas se puedan agarrar entre ellas mismas y formar un trombo. Si tú les quitas los brazos, pues lo que les quitas es la probabilidad de que te formen un trombo y por lo tanto le quitas la probabilidad de que ese trombo mate al paciente, ¿vale? Ahora, aquí podemos hablar también de terapia de anticoagulación, pero quiero que tengan algo claro. La terapia que tú escojas en un paciente con infarto depende del tipo de infarto. Si es un infarto, el infarto es por su extensión y por su ubicación. Entiendan algo, mientras más profundo esté un infarto es mejor. Mientras más superficial esté un infarto es peor. Y la explicación es sencilla. Una arteria cuando es más superficial abarca más tejido. Cuando es más profunda, el tejido que abarca es más concreto. Entonces, si tu infarto es un infarto profundo, entonces ahí sí puedes darle mona. Pero si es un infarto superficial, es como contradictorio, porque superficial uno diría, pues no pasa nada. No, sí pasa, porque la arteria es más grande y entonces abarca más extensión. ¿Puedes dar terapia de anticoagulación? Sí, sí puedes dar, pero en fase aguda, ¿vale? Acuérdate que los anticoagulantes actúan sobre la hemostasia secundaria, es decir, ya se formó el trombo. ¿Qué es fase aguda? El paciente ya se infartó y tiene media hora de haberse infartado. En ellos les empiezas la anticoagulación para evitar que se agrave, ¿vale? Pero ojo, si el paciente tiene menos de 2 horas de haber iniciado el infarto, tú puedes hacerle algo que se llama, lo ingresas a la sala de hemodinamia, el cardiointervencionista es quien lo hace, y hace el ingreso cardíaco percutáneo. Esto quiere decir la colocación de un stent, porque en ese lapso de tiempo todavía puedes garantizar que no se forme un trombo. Más allá de las 2 horas ya no te sirve la colocación de un stent y pues lo que tienes que hacer es darle la mona. ¿Va que va? ¿Qué anticoagulantes existen? Pues las heparinas, ¿qué otra cosa? Pues el Xarelto, ahorita me acuerdo qué es el Xarelto, pues, el Rivaroxaban, perdón, el Dabigatran, esos son otros anticoagulantes. Los antagonistas de vitamina K, como el acenocumarol, la warfarina, ¿vale?
Y bueno, ya hablamos de los nitratos. El clásico pues es la nitroglicerina, que es un mediador del óxido nítrico que promueve la vasodilatación, disminuye con ello la precarga, disminuye la resistencia y entonces favorece la perfusión. El tema con los nitratos es que pues su efecto es limitado, no tienen un efecto tan de larga duración, porque uno podría pensar, bueno, pues si los nitratos favorecen la dilatación vascular y por eso reducen la resistencia vascular periférica, pues también podríamos darlos en hipertensión. El problema es que la vida media de los nitratos no es tan larga. Entonces, pues siendo la hipertensión una enfermedad crónica, pues ya no podemos utilizarlos. Otro tipo de fármacos que podemos utilizar tanto para las anginas de pecho o para la hipertensión en algunos casos, pues son los betabloqueadores. Pero a ver, ojo, específicamente en el infarto un betabloqueador no es tan útil, ¿vale? Porque puede ser útil en fases agudas, vamos a decir en primer día, 2 días como máximo. ¿Por qué? Porque al reducir el gasto, o sea, al reducir el ritmo cardíaco, lo que hace es que el corazón no esté requiriendo tanto oxígeno. Recuerda que ese corazón tiene tapadas sus arterias y entonces no recibe oxígeno. Pues por consecuencia se puede morir más rápido mientras más oxígeno consuma. El betabloqueador es más bien como una medida de contingencia para evitar que se acelere el daño, ¿vale? ¿Qué tendríamos que dar en un paciente con un infarto en curso o con una angina de pecho? Pues si está asociada a dislipidemia, pues dale algo para que no se siga agravando su dislipidemia. Por ejemplo, ya dijimos, estatinas, ¿vale? Si tiene sobrepeso, pues trátale la obesidad y ponlo a hacer ejercicio. Si tiene diabetes, trátale la diabetes y ponle a que coma mejor. O sea, acuérdense, nunca dejamos de lado todas las complicaciones, ¿vale? Podemos usar también los antagonistas de canal de calcio y ya les había yo dado sus consideraciones previamente, ¿vale? ¿Dudas del síndrome coronario aguda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Ok, a ver, estaba yo revisando ahorita su temario y bueno, prácticamente ya hemos abordado buena parte de los temas, ¿no? O sea, al menos los primeros 10 temas, de manera muy, muy concreta, muy breve, pero muy rápida, ya lo hicimos. Quiero volverles a preguntar, cuando me piden hablar de fármacos endócrinos, ¿a qué se refieren con fármacos endócrinos? Porque eso es lo que me mandaron en los temas sugeridos, pero no sé a qué se refieran. ¿Eran a este tipo de enfermedades o específicamente a las enfermedades de los trastornos menstruales? ¿No? Bueno, entonces voy a seguir con los temas que tengo más claros. Si quieren que lo aclaremos pues hoy antes de terminar, ya nos quedan 10 minutos o mañana, con mucho gusto, ¿vale? Hoy me voy a enfocar en terminar este último tema que es, ustedes me lo pusieron aquí como insuficiencia respiratoria. A ver, vamos a entender primero, siempre me gusta empezar dándoles una distinción, ¿vale? Y luego tomaremos una enfermedad para tenerla como guía. Existe una diferencia entre dificultad e insuficiencia. No es lo mismo. Ojo, dificultad respiratoria tiene que ver con la clínica, lo que tú ves. Ese paciente que está hiperventilando, que tiene uso de músculos intercostales, ¿no? Que lo ves que tiene la boquita azul. Ese paciente tiene dificultad. O, por ejemplo, cuando tú tomas agua y el agua se te va chueca o te estás comiendo un cacahuate y se te atora ahí en la garganta, esa es la dificultad respiratoria. ¿Qué diferencia tiene entonces con la insuficiencia respiratoria? Es muy fácil. Cuando tú hablas de insuficiencia respiratoria, esencialmente lo que quieres decir es, yo ya identifiqué por medio de estudios de laboratorio que este paciente no tiene oxígeno o no está recibiendo oxígeno. O sea, tiene una saturación baja, ¿vale? O sea, le haces una gasometría y los gases en sangre están alterados. Entonces, hablamos de insuficiencia respiratoria cuando ya lo tenemos medido con parámetros de laboratorio y de dificultad cuando es clínico. Eso es importante, ¿vale? A ver, yo no siempre voy a poder determinar datos de insuficiencia respiratoria, pero clínicamente siempre puedo detectar datos de dificultad respiratoria, ¿vale? Palabras clave,
insuficiencia igual a gasometría, dificultad igual a manifestación clínica, ¿vale? Y me gusta para poderles explicar utilizar como pretexto a la enfermedad que es el asma. El asma, acuérdate que es una enfermedad crónica que ocurre pues porque hay un entrecruzamiento de las inmunoglobulinas C que induce liberación de los leucotrienos en los mastocitos y pues eso produce activación de la respuesta inflamatoria y entonces la vía respiratoria se altera. Ojo, la vía es bronquios, no alvéolos. El alvéolo es el espacio funcional. Acuérdate, estrictamente hablando, los bronquios no sirven para respirar, nada más sirven para pasar aire. En el asma, eso es lo que ocurre. Se obstruye el conducto, la vía, no se obstruye el alvéolo. El intercambio gaseoso se lleva a cabo en el alvéolo. En palabras sencillas, al paciente asmático se le inflama el conducto por el cual el aire se pasea y no llega al alvéolo. Y si no llega al alvéolo no hay un intercambio efectivo, pero el alvéolo está sanito. Y esa es la diferencia principal con el EPOC. En el EPOC la vía está bien, lo que está mal es el alvéolo. Por eso el EPOC es peor, porque el alvéolo cuando se daña ya no lo puedes recuperar, pero la vía respiratoria que se inflama sí la puedes controlar. ¿Va que va? El asma pues empieza en los niños, casi siempre son niños con marchas atópicas, estos niños que siempre están ojerosos, que siempre están moquientos, que siempre se están enfermando de la garganta o de vías respiratorias. Hay estudios que dicen que hasta 80% de estos chamacos va a desarrollar asma, ¿vale? Entonces el asma, ¿cómo se presenta? Sibilancias de predominio expiratorio, disnea, es decir, dificultad respiratoria, sensación de opresión torácica y tos, que es comúnmente la llamamos tos de predominio nocturno o cuando hace frío o cuando son climas muy extremos, ¿vale? Que empeoran en la noche y demás. Entonces, pues si lo que tú tienes es una inflamación de la vía aérea, tú lo que tienes que dar es medicamentos que te ayuden a que no se inflame la vía aérea, ¿no? Y lo fácil es pensar en medicamentos que directamente broncodilaten. Ustedes los conocen, son los agonistas beta-adrenérgicos. Tenemos a los de acción corta, como el salbutamol, o a los de acción larga, como el formoterol. ¿Qué es lo que hacen? Pues se acoplan a receptores beta 2, que son receptores del sistema nervioso simpático, y acuérdate que el simpático es de supervivencia. Si tú lo activas, lo que vas a hacer es dilatar los bronquios para poder respirar mejor. Y entonces, pues ya, técnicamente vas a liberar al paciente de su malestar. El problema es que en ellos se desencadenó un proceso inflamatorio que comúnmente está mediado por un alergeno. El alergeno puede ser el polvo, puede ser un conejo, puede ser el pasto. Es decir, prácticamente incluso hasta el aire, literalmente el aire, puede ser algo que precipite una alergia. Estoy conectando la compu, permítanme. Listo. Entonces, tú tienes que identificar primero el alergeno. Segundo, pues puedes dar un broncodilatador, pero hoy por hoy la terapia nos dice, pues si al final de cuentas el asma es el resultado de un proceso inflamatorio, lo que tú tienes que buscar es evitar la inflamación. Y entonces, para evitar la inflamación, tenemos un grupo de medicamentos que se llaman glucocorticoides o análogos de hormona esteroidea. Son importantes y son muy, muy útiles. A ver, estos son medicamentos esenciales en la práctica de cualquier médico en cualquier especialidad. Eso es clave, apréndanlo y recuérdenlo. Me interesa que ustedes tengan en cuenta que pues, los glucocorticoides se utilizan también para el manejo de la inflamación. Por cierto, eso también está más adelante en su temario. A ver, ¿qué es lo que hacen los glucocorticoides? Bien fácil, inhiben a la fosfolipasa A2. Y esta fosfolipasa A2 es muy importante por una simple y sencilla razón. Si ustedes recuerdan, la fosfolipasa A2 es la que permite que los lípidos de membrana de la célula se transformen en ácido araquidónico. El ácido araquidónico después puede transformarse por efecto de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa en ya sea en leucotrienos, si se trata de la lipoxigenasa, o en prostaglandinas, prostaglandinas, tromboxanos. Por cierto, los AINES, que son utilizados para el manejo del dolor, inhiben a la COX. Ojo, pero observa, sí te permiten al precursor de la respuesta inflamatoria, que son los del el ácido araquidónico, ese es el precursor. Sin embargo, si tú inhibes a la fosfolipasa, no puedes formar ácido araquidónico y entonces no hay ni siquiera inicio de la respuesta inflamatoria. Pero además
van a inhibir al factor de necrosis tumoral alfa y además van a inhibir la expresión de interleucinas. Entonces, lo que hacen los glucocorticoides es bloquear cualquier proceso, cualquier indicio de respuesta inflamatoria en tu cuerpo. Entonces, no te inflamas. Por eso, usar este tipo de medicamentos en el asma es lógico. Si el asma es el resultado de un proceso inflamatorio, pues cuando tú los administras, pues no te vas a inflamar. Y si el paciente con asma no se inflama, no va a producir síntomas. Acuérdate, el asma es una enfermedad crónica. El tratamiento ideal sería que un paciente con asma viva dentro de una burbuja, pero eso es imposible. Entonces lo que hacemos es evitar, primero, identificar qué alergeno le está detonando el asma. Segundo, evitar que se exponga ese alergeno. Tercero, evitar que se mantenga inflamado. Y cuarto, favorecer la dilatación bronquial. Hoy por hoy, la terapia de elección para el paciente con crisis agudizadas de asma se llama terapia de rescate y mantenimiento. Esta terapia consiste en la combinación de un glucocorticoide inhalado, como lo puede ser la budesonida, junto con un broncodilatador, como lo puede ser el formoterol. ¿Por qué formoterol y por qué no salbutamol? Pues bien fácil y bien sencillo. La respuesta es pues porque el salbutamol es de acción corta y el formoterol es de acción larga. Lo que tú quieres es reducir los síntomas, pero que ese efecto le dure más tiempo y por consecuencia que tenga más probabilidades de mejorar y mantenerse en lugar de repetir una crisis, ¿vale? Tenemos otros tipos de medicamento, por supuesto que tenemos otros tipos de medicamento, como por ejemplo, tenemos al bromuro de hipatropio, que es un antagonista muscarínico, ¿verdad? El problema es que también tiene un vida media corta. Tenemos, por ejemplo, glucocorticoides orales, pero pues ya producen efectos secundarios más importantes. Por ejemplo, si se suspenden de manera abrupta y se consumen por mucho tiempo, pues te pueden producir supresión adrenal o crisis adrenal, o te pueden producir síndrome de Cushing. Tenemos también algunos medicamentos como son el omalizumab o el resulizumab, que son terapia de anticuerpo monoclonal, pero son más caros. Tenemos termoplasia pulmonar, pero es más agresiva. Entonces, básicamente, que ustedes logren dominar budesonida, formoterol y salbutamol es la clave, y clasificarlos. Budesonida es un glucocorticoide de potencia intermedia. Ya les expliqué el mecanismo de acción y es de acción local, es decir, vía aérea. Formoterol, agonista adrenérgico de acción larga, beta adrenérgico, mientras que el salbutamol es de acción corta. A ver, muchachos, quiero preguntarles ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda en este punto? ¿Cómo se sienten? ¿Algún comentario para que podamos recuperarlo y bueno, mejorarlo si es posible el día de mañana? Pero pues bueno, díganme cómo se sienten. Todo bien, doctor. Bueno, pues el día de mañana la cita es a las 7. Voy a procurar ser puntual, sobre todo porque tengo consulta y la verdad es que modifiqué la agenda para estar con ustedes, pero no hay problema. Para mí era muy importante que ustedes no se queden inquietos por el tema del examen. Y bueno, vamos viendo qué se resuelve, que yo creo que vamos a avanzar y vamos a lograr bastante para el día de mañana, ¿de acuerdo? En fin, pues hemos finalizado, prácticamente estamos sobre el tiempo y no existiendo algún comentario, alguna duda o alguna inquietud por el momento, pues entonces espero verlos mañana para avanzar con lo que nos falta y con mucho gusto aclarar las dudas que pudieran quedar sueltas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que descansen y gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto.